compañeras, compañeros, a toda la comunidad universitaria, el agradecimiento por poder participar de esta fiesta, a Florencia, a todos los compañeros que militaron activamente en nuestra carrera de periodismo, antes que sea facultad, incluso cuando era escuela, porque tiene una historia intensa, esa historia tan importante de cuadros políticos. Por ahí lo veo a Cristian Alarcón, y cuando leemos sus textos en los medios, ahí está toda la profundidad de las cátedras de esta facultad, tantos compañeros, tantos profesionales, tanta posibilidad de disentir en la diversidad, en la pluralidad de estas aulas que ahora tienen edificio. Anduvieron gitanos cientos de navidades, como decía el poeta, pero ya tenemos un lugar donde poder encontrarnos, y graduados, docentes, alumnos han planteado la posibilidad de tener este ámbito para poder intercambiar opiniones, para poder discutir, para poder coincidir, para poder enamorarse, para poder hacer planteos y sobre todo para reflexionar una patria con justicia y para todos. Esta carrera es trascendente, explotó con la recuperación de la democracia. La matrícula de las carreras de las facultades y de las escuelas de periodismo y comunicación social tuvieron un pico cuando pudimos recuperar nuestro sistema, la democracia, en el año 83. Y ahí empezaron los primeros lineamientos para terminar con la ley de la dictadura y empezar a avanzar en un texto de ley, en un continente jurídico que sea de nuestro tiempo. Era lógico que en los gremios, por ahí andaba también Luis Fagale, era lógico que en los gremios y que en las facultades se discutiese de esos temas. Lo que no era lógico que los gobiernos le dieran un poquito de atención. Tuvo que venir Néstor y Cristina para que esos sueños de nuestros pasillos, de nuestras aulas, de nuestros bares, de alrededor de las tantas carreras de comunicación social de nuestro país, pudieran plasmarse en el objetivo de un gobierno que con toda vocación democrática y con todo coraje pudo poner las cosas blanco sobre negro, y después de 27 años de democracia pudimos tener la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Pero pasaron 27 años y yo escuchaba a los compañeros la retrospectiva, el recuerdo a los compañeros que dieron su vida en el estudio y en la militancia, peleando por un país mejor. Veo a las madres, a las abuelas, y pienso que ese año 49 fue tan importante cuando la gratuidad de la enseñanza, pero el 55 intentó destruir con toda ferocidad todo lo que se había conquistado, y ahí empezamos a los tumbos, y anduvimos a los tumbos con gobiernos que por supuesto se vengaron de ese gran momento que vivió la patria, de la inclusión del 45 al 55, con bombas, con fusilamientos, y después pequeñas islas democráticas. El gobierno de Frondizi, que con proscripciones incluso intentó acercarse al movimiento nacional y prologó políticas petroleras que después traicionó inmediatamente, y después azules y colorados que decían los libros que unos eran democráticos y los otros no, lo que serán los democráticos, ¿no? Y después vino el gobierno de Ilia, también con proscripciones, y que intentó con los medicamentos, también con el petróleo, y no tuvo el peso específico para avanzar en la democratización, y los bastones largos con Onganía, y Levingston, que venía de Estados Unidos, y Lanusse, que planteaba que al general no le daba el cuero, y vino el hombre después cuando el pueblo se movilizó y lo fue a buscar a Ezeiza, pero no nos dio tampoco la posibilidad de ese 73 para poder expresar un país como el que hoy estamos soñando. O sea, las 3A, como planteaba Rodolfo Walsh desde los pasillos de esta facultad, que ahí está esa muestra, las 3A eran las 3 armas y el aparato represivo estaba intacto, y la tragedia de la pesadilla del 76 también con mucha sangre. Y ahí donde nos situamos nuevamente, en ese lugar del 83, cuando explotaron las carreras de comunicación, pensando que con la democracia ya estaba y que podíamos lograr el objetivo, pero estábamos equivocados. No alcanzaba solamente con el sistema, sino con la vocación de un pueblo y de un gobierno que cuestionaran a los poderes. Y Alfonsín intentó, incluso mandó
un proyecto de ley al Congreso e intentó con un plan económico, pero tampoco tuvo el peso específico y las corporaciones volvieron a marcar la agenda política. Y sobre la frustración de los 80, la traición de los 90, cuando hicieron todo lo contrario en nombre de nuestra filosofía política a lo que pensábamos en un país para todos. Helicóptero y frustraciones con un Domingo Cavallo que en el 90 y también en los 2000 vino a terminar lo que había iniciado el 2 de abril José Alfredo Martínez Dios, con la tragedia de un país liberal, sin industrias y sin trabajo. Por eso, del 55 al 2003 hay una línea histórica que solo pudo ser resuelta con la llegada de Néstor Kirchner. La dependencia del 55 al 2003 ocupó momentos de dictadura y momentos de democracia. Y la llegada de un hombre que no dejó las convicciones en la puerta de la Casa Rosada hace replicar lo más profundo del movimiento nacional y popular. Por eso lo que planteaba Alberto de la inversión en la educación. En los 80 y en los 90, hablar de más del 6% de la inversión de la educación era una utopía. Nosotros lo planteábamos en las asambleas cuando estudiantes, discutíamos con los profesores, pero no había condiciones objetivas de creernos la posibilidad que eso podía ocurrir en una patria. Con Néstor y con Cristina ha ocurrido. Por eso los titulares de los diarios se empecinan en alentar tragedias. Todos los días una nueva tragedia. Hace poquitos días era la importación. No había posibilidades de sustentar la industria porque no había insumos que venían del exterior y que eran básicos para la industria nacional. También hasta los laboratorios iban a quedar sin insumos y la Argentina estaba al borde de una tragedia sanitaria porque el compañero Guillermo Moreno se empecinaba en no dejar ingresar esos productos del exterior. Antes había sido el dólar, el dólar no nos daba la posibilidad de estabilizarnos y que había una corrida cambiaria, y antes también la inflación, y antes Escanca, y antes tantas otras tragedias que me hacen acordar aquel vendedor de diario de la puerta del hipódromo de Palermo que voceaba la tragedia de hoy, porque siempre había una nueva. Ahora se la agarraron con el vicepresidente, pero este pueblo ha sabido reflexionar de la forma que hemos sabido reflexionar en nuestras facultades, resignificando absolutamente todo. Por eso no hay tragedia que anuncien en letras de molde que puedan detener la construcción colectiva de esta patria, y por eso en el recuerdo de Néstor Kirchner la comunidad universitaria pone la memoria y pone todo su coraje para seguir aportando a esta transformación. Muchas gracias.